El salón estaba vestido de gala. Candelabros colgaban del techo como racimos de oro viejo, lanzando destellos cálidos sobre las copas de cristal. Las gardenias, las flores favoritas de Valeria, llenaban el aire con un perfume dulce y espeso, como si todo el lugar estuviera a punto de empalagar. Las mesas alineadas con precisión matemática sostenían centros de mesa altos como torres. Todo brillaba. Todo era perfecto. Menos yo, sentada en la mesa principal a la izquierda de los novios. Me sentía como esas piezas decorativas que uno coloca por compromiso. Ni demasiado lejos como para que se note el rechazo, ni lo bastante cerca como para contar. Me habían vestido para la ocasión, claro. Vestido verde esmeralda, el mismo que usé el día de la graduación de Javier. Me quedaba grande. Pero eso nadie lo notó, o prefirieron no decirlo. Tal vez porque para la mayoría yo ya era eso, algo que una vez encajó y ahora solo estorba. Llevaba semanas anticipando esa noche. No por ilusión, sino porque cuando uno tiene heridas viejas, aprende a oler la tormenta antes de que llegue. La tensión se podía cortar con cuchillo desde el momento en que crucé la puerta. Javier evitó mirarme. Valeria me saludó con una sonrisa tan educada que dolía. Los invitados murmuraban elogios sobre el menú, la música, el vestido de ella. Yo me limité a observar. Nunca fui de las que interrumpen el espectáculo ajeno. Pero esta vez, yo era parte del acto. Soy Clara Vázquez. Durante 35 años fui maestra de literatura en la secundaria del barrio. Vi pasar generaciones enteras de muchachos con sueños grandes y modales pequeños. Crié sola a mi hijo Javier, desde que su padre decidió que el mundo le quedaba grande. Lo alimenté, lo vestí, lo acompañé a cada consulta médica, cada ensayo de teatro, cada madrugada de fiebre. No me quejo. Una hace lo que tiene que hacer. Pero nunca imaginé que después de todo eso, terminaría así sentada entre extraños sin voz, sin voto, y a punto de ser borrada de mi propia historia. Valeria se puso de pie. Llevaba un vestido blanco con pedrería discreta, el tipo de prenda que dice: «Tengo clase sin necesidad de levantar la voz». Alzó su copa y con una cucharita de plata golpeó el borde con un sonido agudo y seco. El salón fue bajando el volumen como si alguien girara un dial invisible. Las risas se apagaron. Las conversaciones se esfumaron. Todos la miraban. Ella sonrió segura como quien está por lanzar el golpe final en una partida de ajedrez. «Quiero proponer un brindis», dijo con esa voz suya clara y cortante. «Por los nuevos comienzos. Por soltar lo que nos pesa. Por construir una vida sin el lastre del pasado». Hizo una pausa. Giró lentamente la cabeza hacia mí. Su sonrisa se borró. «Desde el primer día me das asco». El silencio que siguió fue denso, pegajoso como miel rancia en la garganta. Alguien jadeó. Otra persona soltó la servilleta pero no se agachó a recogerla. Las miradas se multiplicaron sobre mí, esperando que yo explotara, que me hundiera, que llorara. Javier no dijo nada. Ni siquiera frunció el ceño. Solo ajustó el puño de su saco y bebió un sorbo de champán. Pero yo no parpadeé, no me inmuté. Crucé las piernas con calma. Y entonces levanté 2 dedos de la mesa. Rubén, el maestro de ceremonias, asintió desde la cabina de sonido. Las luces se atenuaron. La pantalla detrás de la mesa principal, hasta ahora, oculta tras una cortina dorada, cobró vida. Un fondo negro apareció con letras blancas. Un tributo a Javier. El amor de una madre. La música comenzó suave piano, en tonalidades menores, como si alguien tocara con los dedos rotos. Algunas personas sonrieron. Otros se acomodaron en sus sillas. Lo que no sabían era que esa noche no verían un video de infancia, ni un montaje cursi con fotos en sepia y mensajes de buenos deseos. No, esa noche verían la verdad. Y esta vez no podrían apagarla. Porque la verdad, cuando llega bien editada y con sonido estéreo, no deja lugar para excusas.
Esa fue la noche en que dejé de pedir permiso para existir. Y eso apenas comenzaba. El vestido verde esmeralda colgaba en la puerta del armario desde hacía semanas. Lo saqué 2 días antes del compromiso y lo colgué con cuidado sobre la cama como si, con solo verlo, pudiera decirme si aún me pertenecía. Era el mismo que usé en la graduación de Javier aquel día de calor seco en el teatro de la preparatoria, cuando lo llamaron al escenario. Y él, en vez de limitarse a posar con el diploma, corrió hacia mí entre aplausos y me abrazó frente a todos. «Esto también es tuyo», mamá me dijo al oído, y yo, que nunca fui de llorar en público, mordí la lengua para no quebrarme. No éramos ricos, ni siquiera estábamos cómodas, pero yo había hecho malabares con los vales de despensa y las horas extra en la escuela para poder comprar ese vestido. No era de diseñador ni nada parecido, pero tenía buen corte, el color exacto que me hacía ver menos pálida y más firme. Me lo puse aquel día porque sentí que por una vez también yo podía brillar un poco. Y Javier, él me miró como si sí brillara. Como si yo fuera más que su madre, su raíz, su fuerza, su casa. Ahora ese mismo vestido me colgaba del cuerpo, literal y metafóricamente. Me quedaba grande. Los hombros caídos, el cinturón flojo. No por la tela, sino por mí, por lo que se había ido. La ropa nunca miente. Y esa noche me recordaba sin necesidad de palabras todo lo que ya no estaba. Lo usé de todos modos, no por nostalgia, sino por tozudez. Si ya iban a tratarme como a un adorno, que al menos fuese uno que recordara quién fui. Acomodé la copa de vino en mi mano derecha como siempre lo hacía en cenas de colegas, y crucé las piernas con la misma elegancia que practicaba frente al espejo cuando tenía 30. Pero ni así obtuve una sola mirada de Javier. Durante toda la velada se mantuvo de espaldas a mí, atento a Valeria, como si cada palabra que ella susurrara contuviera el secreto de la vida. Y puede que para él así fuera. No lo culpo por enamorarse. Lo culpo por olvidarse de quién lo sostuvo cuando el mundo se le caía encima. De quién le cortó las uñas cuando lloraba por no querer ir a la escuela. De quién caminó kilómetros bajo el sol para conseguir una beca. De quién se tragó los insultos de su padre solo para que él tuviera algo de figura paterna, aunque fuera falsa. Lo observé reír brindis tras brindis con los amigos de Valeria, con sus futuros suegros, con su jefe nuevo, al que yo misma le escribí la primera carta de recomendación. Y entendí algo que ya había empezado a sospechar en silencio, que yo, con mi vestido reciclado y mi espalda recta, no era parte de esta versión de su vida. Era el paréntesis que él se esforzaba por cerrar. No es que esperara gratitud eterna, tampoco halagos públicos ni una placa de mejor madre, pero el olvido duele más cuando es intencional. Cuando alguien que conocía tu voz antes que la de cualquier maestra decide no escucharla más. Cuando alguien que olías a leche tibia en tus brazos se llena de perfume importado y camina como si nunca hubiera necesitado de ti. La copa en mi mano seguía casi llena. No quería brindar. No por ellos, no esa noche. Las palabras de Valeria aún flotaban en el aire, pegajosas, sucias. Desde el primer día me das asco. No me habían sorprendido del todo, para ser sincera, pero sí me desgarraron algo que creía ya endurecido. No por lo que dijo, sino por lo que no hizo Javier. No frunció el ceño, no la corrigió, no me miró, no hizo nada. A esas alturas, muchos ya me habían borrado de la foto. Solo faltaba que alguien lo hiciera de manera oficial. Y Valeria, tan lista como cruel, había encontrado la forma más efectiva, el desprecio público disfrazado de brindis. Apreté los labios. No iba a llorar. No frente a ellos. No esa noche. Quizá por eso cuando levanté los 2 dedos lo hice con la precisión de quien firma una sentencia. Porque hay momentos en los que una ya no se explica ni se defiende. Solo actúa. Y en mi caso actuar significaba dejar que todos, incluso Javier, vieran el lado de la historia que nunca quisieron escuchar. Ese vestido ya no era mío.
Pero la verdad sí lo era. Y esa no me quedaba grande. La primera vez que Valeria pisó mi casa fue un martes cualquiera. No había celebración, ni cumpleaños, ni invitación formal. Javier simplemente llamó por la mañana y dijo: «Pasaremos por ahí un rato, mamá. Valeria quiere conocerte mejor». Yo respondí que sí, por supuesto que con gusto. Mentí. Lo noté apenas colgamos. No porque tuviera algo contra la muchacha, aún no la conocía bien, sino porque Javier usó ese tono que uno aprende a identificar cuando un hijo viene con un guión escrito por alguien más. Esa tarde preparé pastel de elote y puse a hervir agua para té. No sé si era el menú ideal, pero era el que siempre me había funcionado. Hospitalario. Sencillo suficiente. Me puse una blusa limpia, recogí el cabello y encendí una vela de canela, más por hábito que por ambiente. Revisé las cortinas del comedor, doblé con cuidado la mantita del sillón y escondí la revista de crucigramas que siempre dejo abierta en la mesa de centro. Aún no eran las 5 cuando escuché los pasos en la banqueta. Primero los de Javier, largos, rápidos, inconfundibles, y luego los otros, más firmes, más marcados, como si los tacones no caminaran, reclamaran espacio. Ella entró sin mirar hacia Buffy y abajo, como si ya supiera dónde estaba todo. Su sonrisa era roja, brillante, tensa. No se agrietó, pero tampoco se suavizó. Tenía esa clase de mirada que no observa, cataloga. Los ojos se le movían por la sala como escáner, apuntando cada cojín, cada portarretrato, cada grieta en la pared, como si buscara una falla estructural. «Qué pintoresco», dijo. Apenas cruzó la sala y dejó su bolso sobre la butaca como quien teme que algo se le pegue. Javier no notó nada. Me abrazó como siempre, me preguntó si necesitaba ayuda con el té, y sonrió satisfecho mientras ella, con movimientos suaves pero firmes, se deslizaba por la casa como quien inspecciona antes de firmar un contrato. Le ofrecí una taza. Ella declinó. «No tomo té. Me hincha. Es de manzanilla sin azúcar». Aún así, lo serví de todos modos y lo coloqué frente a ella con la cucharita al lado y una servilleta doblada en triángulo, porque así me enseñó mi madre. Ella no lo tocó. Se sentó con las piernas cruzadas y los dedos en el celular, no de forma grosera, sino estratégicamente calculada, como si la pantalla fuera una excusa para no mirar alrededor o para que yo creyera que no le interesaba. Pero claro que le interesaba. No puedes sustituir lo que no conoces. Y eso es lo que ella vino a hacer, aunque yo tardé semanas en nombrarlo así. Porque una madre siempre quiere creer que está exagerando. Que son celos, que es la novedad, que ya pasará. Pero hay cosas que no se sienten, se saben. Como cuando Javier dejó de hablar de mi pozole como el mejor del mundo y empezó a decir que era muy pesado para la cena. O cuando me pidió con una voz casi culposa que guardara las fotos viejas del comedor, porque a Valeria le parecen muy tristes, como si mis recuerdos fueran telones oscuros que no combinaban con su decoración moderna. Y no era solo eso. Valeria comenzó a sugerir cambios, que tal vez debería renovar los muebles, que las cortinas me apagaban la luz, que una buena y amiga suya sabía de decoración y podría ayudarme por poco dinero. Dijo que admiraba mi fuerza, que no todas las mujeres podían vivir solas y mantenerse tan bien. Pero lo dijo con ese tono que arrastra un pobrecita no pronunciado. Me ofreció llevarme de compras, según ella para modernizar un poco el armario, según yo para uniformarme a su estilo, como quien viste a una tía incómoda antes de presentarla en sociedad. Y Javier, él la miraba como si acabara de descubrir el fuego. Reía con sus chistes, aprobaba sus propuestas, y cuando yo intentaba hacer una broma o cambiar de tema, él bajaba la vista al plato, como si yo hablara un idioma que ya no entendía. No lo culpo completamente. Valeria es inteligente, encantadora cuando quiere. Sabe cómo girar la conversación, cómo envolver a quien la escucha. Pero también sabe dónde clavar la aguja sin romper la piel.
Esa primera visita no duró más de 1 hora, pero dejó una grieta. No lo noté al instante. Fue al día siguiente al limpiar la mesa cuando vi la taza intacta, el té frío, el servilletero torcido. Fue al recoger el bolso olvidado de ella con una tarjeta de spa asomando, cuando entendí que esos zapatos no entraban descalzos, que no venía a coasumar, venía a instalarse. Y lo peor es que yo en mi propia casa ya no era más que una anfitriona extendida, una pieza en la decoración que ella aún no había decidido si conservar o sustituir, como esas lámparas antiguas que uno guarda por respeto, pero que estorban en el diseño. Así empezó todo. No con un grito, no con una amenaza, con una taza intacta y unos tacones demasiado seguros. Hubo un tiempo en que Javier pasaba por casa sin avisar. A veces solo para saludar, otras para pedirme que le preparara ese arroz con leche que, según él, ningún restaurante sabía hacer. Me dejaba libros en préstamo que nunca leía, me contaba chismes del trabajo, o se tiraba en el sillón como si aún tuviera 15 y la adultez le quedara lejos. En esos días la casa respiraba distinto, más ligera. Con él hasta el silencio parecía familiar, pero luego llegó Valeria. Y poco a poco, sin siquiera discutirlo, sin un quiebre grande, ni una despedida clara, las visitas se hicieron más esporádicas. Las llamadas más cortas, los mensajes más impersonales. Javier se fue volviendo ausente con una amabilidad educada casi corporativa. Y eso fue lo que más me dolió. No hubo gritos, ni portazos, ni siquiera una frase hiriente de su parte. Solo un deslizamiento silencioso como el de alguien que pone el piloto automático y se deja llevar por una ruta que no eligió del todo, pero que tampoco quiere cuestionar. Comenzó a usar ciertas frases que no le eran propias. No es nada personal, mamá, pero Valeria piensa que habría que repensar ciertas dinámicas. Estamos construyendo algo desde cero. Yo lo escuchaba en silencio, intentando no mostrar sorpresa, aunque por dentro me ardieran los bordes. Desde cero, y todo lo que hicimos antes, ¿qué era? Un borrador. A veces venía con prisa, siempre con el celular en la mano, como si el tiempo que pasaba en mi sala fuera un paréntesis que debía cerrarse pronto. Me pedía algún dato bancario o un recibo viejo, o ayuda con algún trámite, porque claro, tú siempre fuiste buena con esos papeles. Y sí lo era. Lo soy. Pero con cada favor, sentía que no me buscaba alias a mí, sino a una versión útil despersonalizada. Como si yo fuera un archivo de respaldo. No su madre. Guardé silencio durante semanas. No porque no tuviera que decir, sino porque sabía que lo que dijera, si fuera justo, se interpretaría como drama. Valeria era experta en eso, en convertir cualquier gesto mío en exageración, en volver cada palabra envenenada. Así que decidí no hablar, pero sí escribir. Volví a mi diario viejo, uno de tapa dura azul marino que me regaló una colega cuando me jubilé. Llevaba años vacío, olvidado entre manuales de gramática y carpetas de papeles sin firmar. La primera entrada fue breve. Hoy vino Javier. Traía ojeras. Olía a perfume caro. No se quitó los zapatos. Me pidió un documento que ya tenía escaneado, pero quiso el original. Me dio las gracias sin mirarme a los ojos. Cerré el cuaderno con cuidado, como si con eso pudiera sellar también la tristeza. Pero al día siguiente lo abrí de nuevo. Comencé a escribir todas las pequeñas cosas. No con rencor, sino con la necesidad de conservar algo que aún me perteneciera. El diario se volvió mi refugio, mi espejo, mi caja negra. Allí escribí cómo Valeria se había cambiado los almuerzos por brunch, las reuniones familiares por cócteles, las caminatas con Javier por citas en pareja. Anoté cada vez que me sentí fuera de lugar en una conversación, cada vez que mi opinión fue respetuosamente descartada, cada vez que mis recuerdos fueron corregidos por su versión más actualizada. También escribí sobre los silencios,
sobre ese instante preciso en el que Javier comenzó a no llamarme mamá en público, como si el título le pesara o lo hiciera ver menos adulto. Sobre la tarde en que le ofrecí una cobija y me dijo sin malicia que ya no tenía frío tan fácil, porque Valeria lo acostumbró al aire acondicionado. Sobre la vez que me pidió no compartir fotos de él de niño en redes, porque no combinaban con su imagen profesional. Una parte de mí intentó justificarlo. Está creciendo, está formando su propio hogar, necesita espacio. Me repetía eso como quien recita un mantra en una lengua que no comprende del todo. Pero el hueco no se llenaba con explicaciones, solo se agrandaba. Porque una cosa es que un hijo se vaya y otra es que lo empujen a verte como un estorbo. Y eso, aunque Javier no lo dijera con palabras, lo empezabas a mostrar con gestos, con miradas esquivas, con ausencias que no pedían disculpa. En una de las últimas entradas que escribí, ese mes, puse: hoy Javier me preguntó si alguna vez había pensado en vender la casa. Dijo que era muy grande para mí sola, que quizá podría mudarme a algo más funcional. Usó esa palabra funcional. No acogedor, no bonito. Funcional. Como si mi vida debiera medirse en metros útiles. Cerré el diario y lo escondí en el segundo cajón del ropero debajo de los suéteres de lana, que ya casi no uso. No sabía qué haría con todo eso, pero sabía que no quería olvidarlo. Porque a veces, cuando una no tiene con quién hablar, escribir es la única forma de seguir existiendo con voz. Y yo me negaba a desaparecer en silencio. No había entrado a la habitación de Javier en semanas. Desde que se mudó al departamento con Valeria, el cuarto quedó intacto como un museo sin visitantes. Las paredes seguían pintadas de ese azul deslavado que él mismo eligió en su adolescencia, con brochazos desparejos que se negaba a corregir. El escritorio aún tenía su nombre tallado con bolígrafo en la esquina, y sobre la repisa descansaban libros que estoy segura nunca terminó de leer. Entré esa mañana por una razón simple: polvo. Esa clase de polvo fino que se cuela hasta en los silencios, y si una no lo enfrenta a tiempo, empieza a tragarse la memoria. Abrí las ventanas, doblé la colcha, sacudí el tapete. Moví el colchón para enderezarlo, y ahí fue cuando la vi: una carpeta manila delgada, escondida cerca de la pared. No estaba particularmente oculta, pero tampoco en un lugar evidente. La saqué con cuidado, como si el cartón pudiera quemarme los dedos. No llevaba nombre ni etiquetas. Solo estaba ahí, esperando. Mis manos actuaron solas. Años de revisar exámenes, de clasificar actas de calificaciones, de archivar permisos y notas de los padres, me dieron ese instinto preciso para saber cuando un documento guarda algo que no quiere ser visto. La carpeta se abrió con suavidad. Lo que contenía, no tanto. Arriba de todo, como si fuese la portada de una novela torpe, había un contrato de préstamo. Leí el encabezado. Reconocí el nombre del banco. Mis ojos bajaron por las líneas con una mezcla de estupor y náusea. Ahí estaba mi nombre: Clara Vázquez Rodríguez, en mayúsculas, destacado como garante de una operación que no recordaba haber firmado. El monto era considerable, más de lo que Javier me había pedido jamás. Lo peor no era la cifra, era la firma. La estudié durante un largo minuto. Se parecía a la mía. La C inicial curvada, la V, con trazo firme. Pero no era la mía. Era una imitación burda. Práctica sí. Familiar. Pero hueca. Una falsificación hecha con suficiente conocimiento para pasar de lejos, pero no lo bastante hábil para engañar a quien conoce el peso de su propio trazo. Pasé la página. Un cronograma de pagos, sellos del banco, una cláusula donde mi casa quedaba como garantía. Mi casa, la misma que pagué durante 20 años con el sueldo de maestra, los aguinaldos medidos y las propinas de clases particulares. La casa donde Javier aprendió a leer, a caminar, a perdonar. La casa donde lo cuidé con fiebre, con miedo, con ternura. Esa casa estaba comprometida. Y no por mí. Detrás un segundo documento.
más informal. Era una hoja arrancada de un cuaderno sin membrete, escrita con bolígrafo azul letra, inclinada hacia la derecha. Reconocí de inmediato la caligrafía era de Valeria. No había saludo ni firma clara, pero sí una línea corta y letal en el centro de la hoja. Cuando esté en el asilo todo será nuestro. Mime. Las letras bailaron frente a mis ojos. Tuve que sentarme en el borde de la cama para que las piernas no me traicionaran. Respiré hondo. No lloré. Aún no. Pero sentí una presión fría subir por el pecho como si alguien me hubiera empujado desde adentro. No era solo la traición. Era la planificación. El cálculo. La certeza con la que esa mujer, porque ya no podía pensar en ella como mi futura nuera, trazaba un destino que me excluía, que me arrinconaba, que me anulaba con elegancia administrativa. Volví a mirar el contrato. Leí cada línea con la paciencia de una docente jubilada. Busqué errores, detalles, fechas. Todo estaba en regla menos el origen. Falsificar mi firma, usar mi casa, hipotecar mi historia. Y todo eso. ¿Para qué volví al inicio? En un anexo encontré la respuesta. Javier había usado el préstamo para adquirir una camioneta de lujo y reservar una experiencia exclusiva en Los Cabos. Suite con vista al mar. 12 noches. Depósito de luna de miel incluido. En ese instante me convertí en otra persona. No en una vengativa, ni en una víctima. Me convertí en alguien que había dejado de esperar lo mejor de los demás. Me levanté con lentitud, carpeta en mano, y caminé al comedor. Saqué la caja de papeles importantes esa, donde guardaba las escrituras, la póliza del seguro y la Biblia de mi padre, la que tenía los bordes dorados ya gastados. Coloqué la carpeta allí entre todo eso que alguna vez representó seguridad, no por olvido, sino por memoria, porque sabía que si habían hecho esto podían hacer algo peor, y yo necesitaba estar lista. Esa noche no dormí. Me senté en la mecedora del porche con una manta sobre las rodillas y el diario abierto en blanco. Escribí: hoy me borraron oficialmente, pero aún tengo tinta. Y con eso bastó para empezar. La mañana siguiente a descubrir la carpeta preparé café, pero no lo tomé. Me senté frente a la pared del comedor durante casi una hora, escuchando el tic-tac del reloj como si el tiempo pudiera decirme qué hacer. No estaba enojada. Aún no. Lo que sentía era otra cosa. Una mezcla entre traición y lucidez. Como cuando una se da cuenta por fin de que el lobo no está afuera, sino sentado en el sillón tomando tu té. Busqué la libreta de contactos. No en el celular, ahí ya no guardaba casi nada, sino en el cajón de la cocina, donde aún conservaba una agenda de papel con anotaciones en lápiz. Pasé las páginas con manos firmes como quien revisa un mapa antiguo, hasta que lo encontré. Tomás Rivera, mi exalumno de 10º grado. Lo recordaba bien. Tímido, con gafas grandes, la voz temblorosa, al leer en voz alta, pero con una memoria de elefante. Era uno de esos chicos que no brillaban en los pasillos, pero que sabían leer entre líneas mejor que cualquier adulto. Lo llamé al número que tenía las anotado, sin saber si aún era el mismo. Para mi sorpresa respondió él. Señora Clara, dijo con esa voz profunda ya sin titubeos, y supe que no solo había crecido, sino que había aprendido a ocupar espacio. Le conté todo sin rodeos: la carpeta, la firma falsa, la nota de Valeria, la hipoteca, la luna de miel. No lloré. No hice pausas dramáticas. Solo hablé. Y él escuchó en silencio, como si aún estuviera sentado en el pupitre de la esquina, tomando apuntes de alguna novela de García Márquez. «Esto es serio», dijo al final. «Fraude es fraude, aunque venga con sonrisas. Pero si sospechan que lo sabes, van a cubrirse. Tenemos que atraparlos en el acto. Acordamos vernos 2 noches después». Tomás llegó puntual con un maletín negro, camisa blanca sin arrugas y una mirada que ya no buscaba permiso. Me abrazó con respeto breve y fue directo al grano. Sacó de su maletín varios dispositivos,
una cámara diminuta que colocó detrás del florero de la cocina, otra que escondió en la repisa del comedor, justo entre dos figuritas que nadie toca. También me entregó una grabadora del tamaño de un encendedor y me pidió que la llevara siempre en el bolsillo. Instaló un micrófono en el cajón del baño entre mis pastillas para el dolor de cabeza. Todo tenía un propósito. Cada rincón se volvió un testigo silencioso. No los enfrente, aún me advirtió. Déjelos hablar. Actúe como si no supiera nada. Lo importante es que se confíen. Asentí. Y por primera vez en semanas sentí que el aire no pesaba tanto. Empezó el teatro. La mañana siguiente, cuando Javier vino al brunch dominical, me aseguré de tener las manos un poco temblorosas. Le pregunté entre sorbos de jugo si conocía buenas residencias para adultos mayores. Lo vi parpadear confuso. Luego sonrió con satisfacción como quien cree que ganó una batalla que el otro ni peleó. De hecho, sí. Valeria ha investigado algunas. Lugares lindos, tranquilos. Pienso en lo mejor para todos, dije doblando la servilleta. Tal vez es hora de dejar espacio. Esa misma noche Valeria me llamó. Voz dulce, casi afectuosa. Eres valiente, Clara. Visionaria. Pocos saben cuándo hacerse a un lado. Te agradezco, respondí. Quizás ya era momento. Mientras hablaba, apreté el bolso donde iba oculta la grabadora. Cada palabra, cada suspiro quedaba guardado. Durante los días siguientes, seguí con el acto. Pedí folletos de asilos. Lloré discretamente una vez. Hablé sobre lo difícil que era soltar, pero necesario. Nadie sospechó nada. Nadie preguntó por qué había vuelto a usar mi viejo bolso de mano. Javier me acompañó a visitar una residencia y en el camino mencionó como al pasar que con esa decisión todos salíamos ganando. Todos pregunté. Tú con tranquilidad, nosotros con espacio. Y la casa, bueno, ya sabes, siempre se puede vender o alquilar. Ese nosotros me perforó más que cualquier insulto. Pero asentí. Y seguí escuchando. Tomás me visitaba una vez por semana. Descargaba el material, revisaba los audios, organizaba las grabaciones por fecha y tema. Empezó a detectar patrones, frases repetidas, planes mencionados con más confianza, listas de cosas por cambiar en la casa, una vez la vieja esté instalada. Clara me dijo una noche mientras revisábamos todo esto. No es solo legalmente reprochable. Es moralmente grotesco. Y eso que aún no han empezado con las cajas de cartón. Respondí con una sonrisa que no llegó a los ojos. Me estaba preparando. Ya no para discutir, ni siquiera para reclamar. Me estaba preparando para exponer, para mostrar sin gritar, para que fueran sus propias palabras las que hablaran por mí. Porque si ellos habían ensayado su versión, yo también podía construir la mía. Una versión documentada. Y esta vez, sin margen para negarlo. Nunca fui actriz. Nunca supe llorar por encargo ni doblar la voz para fingir ternura. Pero hay un tipo de actuación que se aprende sola, la que te salva cuando nadie más lo hace. Esa semana me convertí en una versión de mí que no reconocía del todo, pero que me permitió sobrevivir con la cabeza en alto. Caminaba más lento. Suspiraba cuando subía las escaleras. Dejaba los lentes sobre la mesa y fingía no encontrarlos a la primera. Usaba palabras como «me estoy haciendo mayor» o «quizá ya no entiendo estas cosas». No era mentira del todo. Pero dicho en ese tono, con esa sonrisa serena y cansada, bastaba para que me vieran justo como yo quería, vulnerable, dócil, lista para irme. Pedí folletos de asilos. Incluso llamé a un par fingiendo interés en habitaciones con vista, al jardín, en menús sin sal, en actividades de manualidades. Javier me acompañó a una visita guiada. Valeria no fue, pero mandó un mensaje con recomendaciones. Mamá Clara, como ahora me llamaba en público, merece un lugar cómodo donde la cuiden como se debe. Le agradecí con un emoji de flor. Ella respondió con un corazón. Durante los almuerzos familiares cambié la firmeza por silencio. De vez en cuando soltaba frases como «la casa me queda grande»,
Hay habitaciones que ya ni uso, o a veces me pierdo entre tantos recuerdos. Valeria me palmeaba la mano con gesto afectado. «Eres tan sabia», decía. «No sabes lo difícil que es encontrar personas que sepan cuándo dar un paso al costado». Los demás asentían, y yo sonreía como quien acepta una sentencia con dignidad. En una de esas comidas ella me ofreció llevarme al centro comercial a ver pijamas cómodas para el nuevo comienzo. Dijo que me ayudaría a empacar cuando llegara el momento. «No hace falta apurarse», agregó. «Pero es bueno estar listas». Esa frase me quedó clavada como astilla, porque aunque sonaba a consideración, era más bien una orden disfrazada. Como quien dice, vete sin decirlo. Tomás venía cada martes por la noche a revisar el material. Traía su maletín, sus carpetas, sus auriculares. A veces se quedaba callado mucho rato escuchando frases que ya habíamos oído antes. Las clasificaba con calma como si cada palabra fuera una prueba ante un juez invisible. Yo le servía café. No hablábamos demasiado. Él no me ofrecía consuelo. Y yo no lo pedía. Solo asentía mientras él tomaba notas. Fue en una de esas noches cuando apareció la frase. Estábamos revisando un audio grabado desde el cajón del baño. Se escuchaban pasos, la puerta que se cerraba, el clic del celular desbloqueado. Era la voz de Valeria clara, confiada, sin maquillaje emocional. «Con lo que ahorremos del seguro cambiamos la cocina entera», dijo entre risas suaves. Otra voz, la de Javier, le respondió. «¿Crees que lo notará?» «¿Notar qué?», contestó ella burlona. «Ni siquiera recuerda dónde guarda sus 2 llaves. Está lista. Solo falta que firme lo del traslado». La grabación terminó ahí. El silencio que vino después en mi cocina fue tan denso que Tomás y yo nos quedamos quietos varios segundos. Él dejó la pluma sobre la mesa y se frotó los ojos. «Esto no es solo despojo», dijo al fin. «Es planificación. Es una sustitución sistemática». Yo asentí. No tenía palabras, ni rabia, ni lágrimas. Solo un frío que se instalaba lento como esas nieblas que cubren el campo al amanecer y no dejan ver más allá del siguiente paso. Al día siguiente fingí una caída menor. Nada grave. Dejé caer un vaso en la cocina y llamé a Javier diciendo que me había tropezado con la alfombra. Llegó rápido con el ceño fruncido y el teléfono en la mano. Valeria llegó después. Traía una bolsa con suplementos vitamínicos y una agenda con horarios de visita a asilos. «Hay uno en Cuernavaca con jardín terapéutico», dijo. «Y si lo pagamos anual nos hacen descuento. Nos hacen, no te hacen». Ya ni siquiera se molestaban en disimular. Mientras hablaban, yo solo escuchaba. Miraba la luz entrar por la ventana, cruzar la mesa como una línea divisoria entre el antes y el después. Ellos planificaban una nueva cocina. Una casa con paredes blancas, electrodomésticos de acero, cortinas modernas. Sin mí, sin fotos, sin pozole, sin libros, solo espacio, funcionalidad, estética. «¿Si se vende la casa?», dijo Javier mirando a Valeria, «podríamos incluso terminar de pagar la camioneta». Yo asentí como quien entrega las llaves, pero no se las di, porque en la bolsa vieja que llevaba desde hacía días entre mis pañuelos de tela y las galletas de amaranto, la grabadora seguía encendida. La mujer que fingía ser estaba a punto de morir, pero la que yo era estaba por renacer con pruebas. Y sin piedad. El jueves llegaron sin avisar. Escuché el portón abrirse y luego pasos rápidos en la entrada. Me asomé desde la cocina con el trapo aún húmedo en las manos. Valeria iba delante con una carpeta color vino y gafas de sol, puestas a pesar de estar bajo techo. Detrás de ella venía una mujer más joven vestida con traje sastre gris y tacones agudos sosteniendo un portapapeles y un metro retráctil que colgaba de la muñeca como una pulsera mal colocada. «Clara, buenos días», dijo Valeria con ese tono que usa solo cuando hay testigos. «¿Te acuerdas que hablamos del tema? Solo será un recorrido breve. Es una conocida de una amiga que se especializa en propiedades familiares. Nos hace un favor».
Yo fingí dudar. Fruncí el ceño como si no entendiera del todo. Miré a la agente, luego a Valeria, y luego otra vez al trapo que aún goteaba sobre la mesa. Recorrido de que Valeria soltó una risa que no llegó a sus ojos. De la casa. Para que tenga una idea general, nada oficial todavía. La gente miró alrededor sin saludar. ¿Ella todavía vive aquí?, preguntó sin molestarse en bajar la voz. Valeria tardó medio segundo en responder, lo justo para medir la reacción. «Solo un tiempo más», dijo acomodándose la blusa con un gesto distraído. Me quedé inmóvil. No por sorpresa, sino porque cualquier movimiento de más podía hacer que mi fachada temblara. Respiré hondo lentamente y fingí volver a limpiar la encimera. La cocina se convirtió en mi escudo. Escuché los pasos recorrer el comedor, el pasillo, las habitaciones, las risas ahogadas de Valeria al señalar el tragaluz del baño, el comentario de la agente sobre potencial de renovación y una frase que me quedó clavada. Con el metraje y esta ubicación fácilmente se puede modernizar todo. Quitar estas paredes, abrir concepto, convertirla en algo más limpio, más actual, más limpio, más actual. Como si la casa con sus fotos enmarcadas, sus libros subrayados, su mancha de café en la madera del comedor fuera sucia. Como si yo misma necesitara una renovación a su medida. En el patio la gente abrió el portón de la bodega sin pedir permiso. Valeria comentó algo sobre instalar una zona de parrilla para reuniones. Sugirió una pequeña piscina. Rieron. Como quien planea sobre ruinas. Yo salí al zaguán con una taza de té. La sujeté con ambas manos para que notaran un leve temblor. No falso. Un temblor real de rabia contenida. Les ofrecí una infusión sin levantar la voz. La gente rechazó con una sonrisa profesional. Valeria dijo que no, gracias, que ya iban de salida. No queremos molestar, dijo. Claro, respondí. Ya casi no me doy cuenta de estas cosas. La frase flotó en el aire como humo espeso. Valeria se dio vuelta rápido y fingió revisar su celular. La agente no dijo nada. Solo anotó algo más en su portapapeles. Luego se marcharon como llegaron, con pasos seguros sin mirar atrás. Volví a entrar en la casa y me detuve en el umbral. Respiré profundo. El eco de sus comentarios aún rebotaba entre las paredes. Las mismas que pinté con Javier cuando cumplió 8 años. Las mismas que sostuvieron cada diciembre las luces torcidas de Navidad. Las mismas donde colgué su primer dibujo, un garabato torpe de una casa con techo rojo, y donde pegué con cinta la postal que me envió desde su primer viaje escolar. Esa casa no era solo una estructura, era una piel, y ahora pretendían venderla como si fuera un mueble heredado que nadie quiere conservar. Subí a la habitación de Javier. La miré como se mira una fotografía vieja. Todo seguía en su lugar. La cama tendida, los estantes con libros, la lámpara con pantalla torcida. Me senté en el borde del colchón y abrí el cajón de la mesa de noche. Allí, doblado con precisión, seguía el primer billete que ahorró de niño. Lo guardó para comprar algo grande. Me dijo entonces, ¿quién diría que años después su concepto de grande sería tan pequeño? Bajé a la cocina, saqué la grabadora del bolso y anoté la hora del día. Grabé un resumen rápido de lo ocurrido. Tomás me había pedido que registrara también lo emocional, tono de voz, lenguaje corporal, miradas. Todo suma, decía. Esa noche, cuando revisamos juntos las grabaciones, Tomás se quedó en silencio durante largo rato. Luego escribió algo en su libreta sin levantar la vista. ¿Sabes qué es esto?, preguntó. ¡Qué usurpación progresiva! No solo quieren la casa, quieren reescribir la historia. Y en esa versión tú no existes. Asentí. No era la primera vez que lo pensaba. Pero sí la primera que alguien más lo decía en voz alta. Y esa validación dolía, pero también afilaba. Porque si ellos estaban tan listos para vender hasta el silencio, yo debía estar lista para venderles el suyo, editado, con subtítulos y con el volumen al máximo.
La costumbre de preparar café por la tarde no la perdí nunca, aunque desde hacía semanas ya no lo tomara. Me gustaba el olor, el ritual. Me hacía sentir dueña de algo que aún no podían quitarme. Aquella tarde estaba en la cocina limpiando la cafetera italiana con movimientos lentos distraídos. No era domingo, pero Javier pasó igual sin avisar. Dijo que venía a buscar unos papeles de su adolescencia, viejas boletas escolares tal vez, algún certificado de secundaria, porque Valeria estaba reorganizando sus archivos personales. Detrás de él, como siempre, su sombra Valeria con su bolso colgado al hombro, la voz cantarina y el mismo tono dulce que usaba cuando hablaba con meseros o porteros. Me saludó con un beso en la mejilla, que no rozó piel, solo el aire. ¿Quieren café?, pregunté desde la cocina. No, gracias, vamos rápido, contestó Javier sin asomarse. Cerré la puerta de la cocina casi del todo, pero no del todo. Dejé un pequeño hueco. No fue a propósito, al menos no al principio. El sonido viaja bien en esa casa. Las paredes, aunque antiguas, saben guardar secretos y también devolverlos. Empezaron a hablar en voz baja en el pasillo. Yo seguí limpiando la cafetera, pero mi cuerpo estaba en otro lugar. Mis oídos atentos, mis manos quietas. Y entonces escuché la primera frase. Le diremos que firmó. Ni siquiera recuerda los cumpleaños. Fue Valeria. Su voz sonaba seca, rápida. No burlona, más bien práctica, como quien revisa una lista de compras. Javier respondió con un suspiro. No sé si es buena idea. Claro que lo es, dijo ella. Está distraída todo el tiempo, confundida. Lo único que tenemos que hacer es mostrárselo como una formalidad. Firmar para su comodidad. No va a notar la diferencia. Mi cuerpo se tensó. No fue rabia. Fue una forma de lucidez súbita, como si una parte de mí se activara al escuchar la frase exacta que llevaba semanas temiendo. No era paranoia, era cálculo. «¿Y si pregunta?», insistió él. «No lo hará. Y si lo hace, improvisamos. Además, tenemos que avanzar. No voy a quedarme atrapada en esta casa por años esperando a que las cosas se den solas. Tú mismo dijiste que no quieres seguir invirtiendo en un lugar que no te representa». Hubo un silencio breve. Luego otra frase más baja que apenas logré distinguir. «Yo no pienso cuidarla cuando empiece a perderse. No tengo ni la paciencia ni el tiempo. Y tú tampoco». La taza que tenía entre las manos tembló, pero no la solté. Me quedé ahí inmóvil escuchando cómo se rompía lo poco que quedaba intacto entre nosotros. No por lo que dijeron, sino por la naturalidad con que lo hicieron. Como si planear qué hacer conmigo en la vejez fuera tan cotidiano como decidir qué pedir para cenar. Además, continuó Valeria, si nos organizamos bien, ni siquiera hará falta pelear por la casa. Ella ya está cediendo. Solo hay que empujar un poco más. Un par de semanas como mucho. No escuché más. No porque se callaran, sino porque decidí cerrar la puerta del todo. Con cuidado, sin ruido. Volví a mirar la cafetera como si fuera un objeto desconocido. El olor del café se había disipado. Todo olía a otra cosa. A deslealtad. A desprecio envuelto en eficiencia. A futuro sin mí. Me senté en la silla de siempre junto a la ventana y abrí el diario. Escribí la fecha, la hora. Luego la frase, ni siquiera recuerda los cumpleaños. Debajo añadí, yo sí, el suyo. El primero y el último que me dejó celebrar. Esa noche Tomás vino más tarde que de costumbre. Estaba agotado, pero aún así escuchó los nuevos audios conmigo. Cuando terminamos se quitó las gafas y se frotó los ojos. «Esto pasa de ser una estrategia financiera», dijo en voz baja. «Es deshumanización. Es convertirte en un trámite, en una carga con vencimiento». Asentí. Y lo hacen con sonrisas, con lenguaje limpio, con argumentos que suenan lógicos. Por eso duele más. Me quedé mirando la pantalla del portátil congelada en el segundo exacto en que Valeria decía que no pensaba cuidarme. Me observé como si fuera otra.
Una figura sentada en su cocina rodeada de electrodomésticos viejos de macetas, con romero de recuerdos empolvados. Pero viva, atenta, no confundida, no fuera de lugar, no vencida. Al día siguiente volví a limpiar el marco de la foto donde Javier aparece disfrazado de árbol en la obra de teatro de segundo grado. La foto estaba torcida. La enderecé con paciencia. Me permití llorar 2 minutos. Exactos, cronometrados. Luego me lavé la cara, recogí el cabello y me puse los zapatos bajos que usaba para reuniones importantes. Porque el tiempo de escuchar en silencio se estaba acabando. Y si ellos ya habían decidido lo que yo era para ellos, yo empezaría a decidir qué iba a ser para mí. Y para todos los demás. Tomás llegó un sábado por la tarde con el rostro más serio de lo habitual. Traía el maletín de siempre, pero esta vez también una carpeta plástica gruesa y un disco duro gris oscuro. Me saludó con un apretón de manos firme y entró sin quitarse el saco. El calor no parecía afectarlo, pero sí lo que traía entre manos. «Ya está», me dijo mientras colocaba el disco sobre la mesa del comedor. «El video está completo». No dije nada. Solo asentí y fui por 2 tazas de café. Esa vez sí lo tomé. Nos sentamos frente al portátil y Tomás conectó el disco duro. Mientras el archivo se cargaba, abrió su libreta de notas y revisó una lista. Cada fragmento había sido organizado, revisado, depurado. No era solo una recopilación, era una narración. Una pieza armada con la precisión de un cirujano y la sensibilidad de alguien que sabe que la justicia, para ser efectiva, también debe ser emotiva. «Recuerda», dijo antes de reproducirlo, «esto no es evidencia legal aún. Es presentación, impacto, contexto. Y sí, también es arte. Porque si lo vamos a mostrar, que no quede solo como una denuncia. Que se entienda quién eres tú y quiénes han decidido borrarte». La pantalla se oscureció. Aparecieron las primeras imágenes. Un tributo a Javier, el amor de una madre. La música de piano comenzó suave e íntima. Fotos antiguas en fundido. Javier recién nacido en mis brazos, su primer cumpleaños, su uniforme escolar, su sonrisa sin dientes. Al salir del teatro escolar, disfrazado de árbol. En cada imagen mi mano estaba presente. Sosteniéndolo, guiándolo, amándolo. La música subía apenas con cada transición. Se intercalaban imágenes de sus notas en la escuela, cartas que me escribió de niño, una postal doblada con un dibujo de una casa. En una foto él me abrazaba en su graduación, la misma que recordé cuando me puse el vestido verde esmeralda. La imagen se detuvo un segundo más que las demás, como si el propio video supiera que allí empezó a quebrarse todo. Y entonces, la música cambió. Un compás más lento, más tenso. La pantalla se oscureció. Emergió el título en blanco, la versión que quisieron esconder. Comenzaron a aparecer documentos, el contrato del préstamo, mi nombre como garante, la hipoteca sobre mi casa, la firma falsificada, ampliada y comparada con documentos reales. Las imágenes se intercalaban con grabaciones de audio, acompañadas de subtítulos nítidos y fechas. La voz de Valeria sonaba clara. «Cuando esté en el asilo todo será nuestro. Con lo que ahorremos del seguro cambiamos la cocina entera. Ella ya no se da cuenta de nada». Aparecía la voz de Javier. «Ni siquiera sabrá que firmó. No pienso discutir con ella. Que se crea lo que quiera». En la esquina inferior derecha la fecha y hora exactas. En la superior, un icono sutil de grabación. Nada agresivo, nada melodramático. Solo hechos, nítidos, imposibles de negar. En uno de los momentos más duros la pantalla mostró la frase «Ella todavía vive aquí», seguido de la respuesta de Valeria. «Solo un tiempo más». Tomás no dijo nada. Yo tampoco. Solo mirábamos. Él con los ojos de quien ha visto demasiadas injusticias. Yo con los de una madre que finalmente tiene una versión que la defiende sin necesidad de levantar la voz. La parte final del video comenzó con una toma en negro. Silencio.
Luego mi voz en off extraída de una grabación que hice en la cocina. No me borraron de un día para otro. Lo hicieron de a poco, con frases dulces, con decisiones prácticas, con eficiencia emocional. Mientras hablaba, la pantalla mostraba mi casa, el comedor, la cocina, los portarretratos. Luego la escena en que Javier y Valeria hablaban de venderla. Y finalmente la grabación de ella diciendo: «Yo no pienso cuidarla cuando empiece a perderse». Entonces el video terminó con una última frase en blanco sobre fondo negro. Dijeron que estorbaba. Yo dije que lo vean todos. La pantalla quedó en silencio. Tomás cerró el portátil con cuidado y se recostó en la silla. Esto no solo es prueba. Es una radiografía emocional. No se pueden esconder detrás del decoro después de esto. Yo no dije nada durante varios minutos. Me limité a respirar lenta, profundamente. Era como si hubiera estado conteniendo el aire durante semanas y recién ahora pudiera soltarlo. Gracias, dije por fin. No solo por el trabajo, por entender que esto no era solo legal, que era personal. Tomás me miró con respeto. No necesitas vengarte. Lo que tienes en tus manos no es revancha, es claridad, y eso pesa más. Guardamos el disco en una funda acolchada y lo metimos en una caja de madera con llave. Lo coloqué en el armario junto al diario, entre los suéteres de invierno, porque cuando llegue el momento, y yo ya sabía que llegaría pronto, no alzaré la voz, solo pulsaré reproducir, y dejaré que ellos mismos escuchen, sin filtros, sin adornos, sin salvavidas. El salón brillaba como una postal bien editada. Luces tenues, mantel blanco almidonado, copas altas que reflejaban los centros de mesa. Había flores, risas nerviosas, una fotógrafa contratada para capturar cada gesto espontáneo. Todo estaba dispuesto para una noche memorable. Y lo fue. Pero no como ellos esperaban. Me senté en la mesa larga al lado de la tía de Valeria, frente a un centro de rosas demasiado perfumadas. Javier y Valeria presidían el extremo como si ya fueran reyes de un pequeño reino, recién construido sobre ruinas no del todo barridas. Valeria alzó la copa. Gracias a todos por venir. Esta noche no se trata solo de una boda, sino de construir una familia sólida, un hogar sin secretos. Tuve que disimular una sonrisa. Tomás, que estaba sentado a 2 mesas de distancia, me miró con una ceja apenas levantada. El proyector ya estaba instalado. El técnico, un joven que trabajaba con él, lo había conectado a tiempo. Todo fluía según el plan, como una sinfonía silenciosa. Valeria continuó ahora mirando a sus padres con ternura medida. Quiero agradecer especialmente a mis padres, que han sido ejemplo de compromiso, y a mi futura suegra, me miró entonces, quien nos ha abierto su casa y su corazón con una generosidad admirable. Hubo aplausos tibios, algunas miradas cruzadas. Yo asentí suavemente. No era momento de responder. Aún no. Esperé justo hasta que Valeria regresó a su asiento. Entonces levanté 2 dedos como si pidiera la cuenta en un restaurante elegante. Tomás activó el mando a distancia. La luz bajó lentamente. La pantalla detrás de los novios cobró vida. Al principio nadie entendió. Apareció una imagen de Javier de niño sobre mis brazos. La música suave, el montaje cuidado. Algunos sonrieron. Otros, confundidos, murmuraban: ¿es parte de la fiesta? ¿Un regalo sorpresa? La primera parte transcurrió entre murmullos suaves, pero cuando la música cambió y los documentos empezaron a mostrarse, la sala se volvió un estanque. Silencio denso, copas temblando sobre los manteles. La voz de Valeria llenó el espacio. Cuando esté en el asilo todo será nuestro. Luego la de Javier. No pienso cuidarla cuando empiece a perderse. Un jadeo seco rompió el silencio. La madre de Valeria se puso de pie, lívida. ¿Eso es real?, le preguntó a su hija. Valeria no respondió. Javier tampoco. Siguieron las frases, las imágenes, las fechas, y al final mi voz. No me borraron de un día para otro. Lo hicieron de a poco, con frases dulces, con decisiones prácticas, con eficiencia emocional.
El silencio se volvió un personaje más. Uno pesado, incómodo, despiadado. El video terminó. Nadie se movió. La pantalla se apagó. Solo quedaba el zumbido del proyector y el crujir de una silla cuando alguien intentó levantarse. Fue Javier quien rompió el silencio. «Mamá, yo...». Eso no era así. Fue sacado de contexto. Me volví hacia él despacio. Miré sus ojos. Por un segundo vi al niño que abrazaba su mochila antes de su primer día de escuela. «Siéntate, Javier». Mi voz no tembló. «Querías que esta noche fuera inolvidable. Pues lo será. Para todos». Valeria aún no se movía. Estaba rígida como atrapada en una foto que no aprobó. Los padres de ella se marcharon sin despedirse. La fotógrafa guardó la cámara sin decir palabra. Y los invitados comenzaron a inventar excusas: hijos enfermos, madrugadas laborales, compromisos ineludibles. Uno por uno se fueron dejando servilletas dobladas con nerviosismo, copas medio vacías y silencios pesados. Yo me quedé sentada. No tenía prisa. Tomás vino y me ofreció agua. «¿Estás bien?», me preguntó. Asentí. «Estoy...». Despierta. Javier seguía en su sitio cabizbajo. Murmuró algo que no alcancé a entender. Lo miré por última vez antes de levantarme. «Ahora sabes lo que se siente estar sentado en una mesa rodeado de gente que dice quererte, pero actúa como si no estuvieras». Tomé mi bolso, acomodé el pañuelo sobre mis hombros y caminé hacia la puerta. A mi paso, el eco de mis tacones resonó en el salón como si cada paso sellara algo que ya no necesitaba explicación. Al cruzar la puerta no miré atrás. La cena había terminado. El olvido apenas empezaba. 2 días después de la cena, cuando las flores marchitas aún decoraban la mesa de mi comedor y el silencio había recuperado su lugar en casa, Tomás llegó con un sobre color marfil cerrado, con un sello de cera azul. Lo colocó sobre la mesa con la misma delicadeza con la que se presenta una carta de despedida. Yo lo miré sin tocarlo. «¿Estás segura de que quieres que se entregue hoy?», preguntó Tomás mientras dejaba su maletín en el suelo. Asentí sin dudar. Cuanto antes entiendan que el espectáculo terminó, mejor. El sobre no contenía una amenaza, ni una revancha, ni siquiera una advertencia. Era el testamento actualizado, revisado, firmado, registrado legalmente semanas atrás. Tomás se había encargado de cada detalle. No había huecos ni cabos sueltos. En él, Javier quedaba fuera de todo derecho sobre la casa, las cuentas y el terreno familiar. No por odio, sino por coherencia. En su lugar, la herencia iría a algo que durante años había soñado en silencio: el Fondo Clara Medina, para jóvenes artistas becas, dirigidas a chicas de zonas vulnerables, que desearan estudiar arte, ilustración, cerámica o diseño textil. A todas esas chicas que, como yo en su tiempo, escucharon que el arte no da de comer. Tomás se fue con el sobre en la mano. Lo entregaría en persona a Javier esa misma tarde. Yo, por mi parte, decidí hornear un pan de naranja con jengibre como hacía cuando Javier era niño, y llegaba con los dedos manchados de témpera. Pero no llegó pan caliente a la mesa. Llegó grito. ¿Cómo que quedamos fuera? La voz de Valeria cruzó la verja como una ráfaga. «Esto es una venganza, Clara, una venganza absurda». Me acerqué a la puerta sin abrir. Escuché cómo golpeaba la reja con la palma. «Sal, dímelo en la cara. Nos dejaste en ridículo y ahora esto, abrí despacio». Valeria estaba sola. Javier, al parecer, no tuvo el valor de acompañarla. Su rostro estaba rojo, pero no de vergüenza, de rabia. Esa rabia que aparece cuando se derrumba una farsa sostenida demasiado tiempo. «No arruiné nada», le dije con voz firme, pero sin levantar el tono. Solo abrí la cortina. «Ustedes montaron la obra. Ese fondo es un chiste», escupió. «Ni siquiera dejaste algo para tu propio hijo». La miré con algo que no era desprecio. Era distancia. «Mi hijo ya no está aquí. El que queda solo sabe pedir, ocultar y vender lo que no le pertenece». Valeria apretó los labios. «¿Qué crees que ganarás con esto?».
Que alguien te aplauda. No busco aplausos. Busco equilibrio. Lo que se fue ya no vuelve. Pero lo que puedo hacer con lo que me queda, eso sí me pertenece. Valeria se giró sin más palabras. Su sombra cruzó el jardín sin mirar atrás. Esa fue la última vez que la vi en persona. Javier tampoco volvió. Ni una llamada, ni una nota. Solo el eco del sobre aún flotando en el aire como un telón que cae tras la última escena. Esa noche encendí una vela no por ellos, sino por mí. Por la chica que alguna vez soñó con ser profesora, por la madre que alguna vez creyó que el amor bastaba, por la mujer que aprendió que amar también significa decir basta. Abrí mi diario y escribí una línea nueva en tinta azul. Donar no es dar lo que sobra, es devolver lo que la vida me enseñó sin cobrarme el alma. El pan de naranja se enfrió en la cocina. No importaba. Había cosas mucho más cálidas esperándome al otro lado de este cierre. San Miguel me recibió con una brisa tibia y olor a bugambilia. No tuve que anunciarme ni pedir permiso. Simplemente llegué con una maleta, 3 libros subrayados, 2 cuadernos vírgenes y la certeza de que ya no debía rendirle cuentas a nadie. Elegí una casa pequeña de esas, con paredes gruesas y ventanas de madera que crujen cuando el sol se inclina. No era grande, pero cabía todo lo que ahora valoraba una mesa cerca del ventanal. Una estantería con espacio para crecer y silencio. Mucho silencio. Las primeras semanas caminé por calles empedradas sin apuro, descubriendo cafés que huelen a canela y librerías donde los dueños todavía te recomiendan títulos con el dedo sobre la tapa, no con algoritmos. Fue en una de esas librerías, La Cosecha de Letras, donde conocí a Paula, una estudiante de literatura con la voz firme y los poemas desordenados. Le hablé de mis años enseñando redacción de mis grupos de alumnas que escribían desde la rabia, la memoria, la risa. Le propuse algo simple: una vez a la semana leer juntas, corregir sin mutilar, pulir sin traicionar. Ella aceptó sin rodeos. Pronto otras chicas se sumaron. Algunas traían textos escondidos entre libros de texto. Otras llegaban solo para escuchar. Yo les daba té de menta, galletas de avena y un cuaderno nuevo si traían el viejo lleno. Les decía que la escritura no era una escalera, sino un refugio. Que no escribieran para agradar, sino para decir lo que nadie más se atrevía. Que no tenían que volverse famosas para ser valientes. Una tarde al volver del taller encontré un sobre sin remitente en el buzón. Reconocí la letra de inmediato. Javier. Lo abrí con dedos tranquilos. Dentro una hoja doblada en 2. Solo 3 líneas. Te extraño. Perdón. No supe cuidarte cuando aún podía aprender de ti. Me senté en la mecedora. Leí la nota otra vez, no buscando más de lo que ofrecía. No lloré. No sentí alivio. Solo entendí algo que ya intuía: algunas disculpas no necesitan respuesta. No porque no valgan, sino porque llegan cuando ya no hacen falta para seguir caminando. No respondí. No rompí la carta. La guardé entre las páginas de un libro de Claribel Alegría, justo al lado de un poema que empieza diciendo: me fui sin que me echaran. Me quedé donde ya no cabía. El pan del mercado se enfría más rápido aquí, pero el café sabe mejor. Cada viernes las chicas del taller me abrazan al irse. Algunas dejan dibujos. Otras escriben cartas con crayón. No todas serán escritoras. No todas volverán. Pero cada una de ellas, al menos una vez por semana, se sienta frente a una hoja en blanco y se atreve a escribir lo que su madre, su suegra o su pareja jamás se atrevieron a escuchar. Eso basta. A veces lo que nos arrebatan se convierte en semilla. Y aquí, entre libros y nombres nuevos, ya empezó a brotar. El primer domingo del mes, pinté la cocina de amarillo. No un amarillo chillón ni de catálogo de diseños, sino uno suave como la yema de huevo batida con leche ese, que huele a hogar, aunque la casa esté vacía. Quité las cortinas pesadas que venían con la renta y colgué unas de lino claro que dejaban pasar el sol sin filtros ni vergüenzas.
En las mañanas la luz caía sobre los azulejos como si bendijera cada grieta. Y yo, sin más misa que esa, empezaba el día. Usaba pantuflas todo el tiempo, incluso al salir al patio. No me importaban las miradas de los vecinos, ni el polvo en la suela. En esa casa nadie me corregía por andar cómoda. Podía cantar mientras cocinaba frijoles, bailar entre las cacerolas, dejar la radio encendida todo el día, en estaciones que mezclaban boleros con noticias. Un desorden dulce íntimo. Solo mío. Una tarde, mientras escurrían las cazuelas y la lavanda del jardín soltaba su aroma, me senté en la mesa y repasé mentalmente todo lo que ya no me hacía falta. No necesitaba aprobación para cambiar un mueble de lugar. No pedía permiso para dormir con la ventana abierta. No explicaba por qué prefería escribir en libreta y no en computadora. Nadie cuestionaba mis horarios, mi ropa, mi forma de envejecer. Me acordé entonces de lo que decían Valeria y sus amigas en aquella cena de cumpleaños cuando aún fingíamos ser una familia unida. Clara se quedó en otra época. Cocina como abuelita, se viste como si fuera de misa. Risas, copas chocando. Pensaban que estaba pasada de moda, que mi manera de estar en el mundo era una reliquia. Pero miren quién terminó siendo reemplazada. Porque al final, la modernidad malentendida se cae a pedazos cuando no hay ternura que la sostenga. Y la ternura esa sí que no se compra por catálogo. En mi nueva cocina el reloj no manda. Cocino cuando me da hambre. Escribo cuando me nace. Las chicas del taller a veces llegan sin avisar y yo les abro con bata puesta y rodete deshecho. Se sientan en el piso, sacan sus cuadernos, me leen párrafos que duelen y otros que sanan. A veces no hablamos. Solo olemos el pan en el horno y dejamos que el silencio haga lo suyo. No tengo medallas en la pared ni placas con mi nombre. Pero cada vez que una de esas muchachas me llama profe con respeto genuino, siento que algo se alineó. No el mundo, no los años perdidos, pero sí mi columna vertebral. Ya no me inclino, ya no bajo la voz, ya no me disculpo por existir con ganas. Ese día, mientras la olla silbaba, pensé en Javier. No con amargura, sino con la distancia que dan los kilómetros caminados sin él. Tal vez algún día vuelvas a escribir. Tal vez no. Pero si lo hace, que sepa que no le guardo rencor. Solo aprendí que el amor no es eterno cuando se entrega sin retorno. Y que ser madre no es sinónimo de mártir. Miré mi cocina sencilla, amarilla viva. Pensé, este es el lugar donde ya no se pide permiso para ser. Y esa, para mí, es la victoria. Apagué la estufa, me serví un café y abrí el cuaderno. La historia no terminó con un castigo. Terminó con espacio, con voz, con raíz.